Muy bien. Bueno, entonces empezamos con la biografía de Kenzaburo y nos vamos a centrar hoy día en su hijo, que va a ser básicamente el motivo por el cual estamos leyendo el libro de una cuestión personal. Nuevamente, y sin ser tan reiterativo en esto, no nos olvidemos que es novela del yo, ¿ya? Entonces toma elementos Kenzaburo de su autobiografía para crear una ficción. Eso tengámoslo siempre como telón de fondo. Ahí nos habíamos quedado en esta imagen tan interesante, ¿no? De Hikari, que no es una persona de comunicación fluida, no se puede, no tiene un lenguaje, una forma verbal clara, ¿no? Decía en una entrevista que le habían hecho a Kenzaburo que él probablemente tenga un lenguaje de un niño de 3 a 5 años. O sea, no es una persona que se pueda comunicar fluidamente como nosotros, pero su modo, su manera que ha encontrado de tener un vínculo con la humanidad, con sus padres, consigo mismos, con la música. Y ese es otro modo de comunicación, a mi entender, que implica otro tipo de sensibilidad, de profundidad. Y eso tiene desarrollado de manera muy clara Hikari. Entonces, para centrarnos un poco en su vida, ya que estamos leyendo una cuestión personal que como vamos intuyendo tiene mucho que ver con el nacimiento de este primer hijo de Kenzaburo con una deficiencia mental eh, notoria, grave, en el sentido de que fue muy profundo para nuestro autor, vamos a ir explorando entonces la vida de su hijo, ¿no? Nace el 13 de junio de 1963. Como les dije hace un momento, es su primer hijo, después vendrán dos más. El gran tema con Hikari es que nace con hidrocefalia a causa de una hernia cerebral. Nosotros habíamos visto en una imagen anterior cómo estas hernias forman una especie de bulto muy predominante que tiene que ser operado para poder salvar la vida del niño. En una entrevista que le hacen a Kenzaburo en The New Yorker, dice lo siguiente, miren qué interesante, este pequeño bebé era una especie de personificación de mi infelicidad, parecía un bebé con dos cabezas. Me vino rápidamente esta descripción que hace en uno de los capítulos que hemos leído de el bebé equiparado con una especie de monstruo, un monstruo bicéfalo. Y recordemos que inclusive se llega a hacer una referencia al Imperio Austrohúngaro que tenía en su escudo la imagen del águila de dos cabezas. Pero era un sentimiento que lo tuvo Kenzaburo Oe con el nacimiento de su hijo. Frente a esto, la solución que le dan los médicos es justamente una operación con alto riesgo, y el riesgo principal era quedar como un vegetal, en estado vegetativo, solamente con sus funciones vitales de alimentación y de supervivencia, sin ninguna otra posibilidad más. En la época en que estamos hablando, años 60, no era tampoco en Japón esto del cuidado del niño que nace con discapacidad o los grandes avances que se han hecho en cuestión de personas discapacitadas para darles un poco más de oportunidades, otro tipo de preferencias en un montón de situaciones, no existía en el tiempo de Kenzaburo Más bien era mal visto, era visto como una especie de desgracia, ¿no? Y bueno, eso tiene que afrontar nuestro escritor. A los 2 meses del nacimiento de Hikari, recordemos que está en una situación difícil, por lo tanto su hijo sigue internado al hospital, no ha salido del hospital en 2 meses, aún está todo muy reciente. Sin embargo, con todo eso, viaja a Hiroshima, a un congreso de desarme nuclear. En ese congreso de Hiroshima tiene una revelación Kenzaburo, porque se topa con una realidad cruda, y ya vamos a ver más adelante un encuentro con uno de los médicos de uno de los hospitales de ahí, que le va a permitir cambiar su mentalidad con respecto a su hijo. Comenta en esta misma entrevista de New Yorker, Kenzaburo lo siguiente, dice, estaba escapando de mi bebé. Para mí fueron días vergonzosos de recordar. Quería escaparme a algún otro horizonte. Ahí vemos la situación vital que está pasando nuestro escritor. No era fácil. En Hiroshima conoció al doctor Fumio Shigeto, director del hospital, un sobreviviente de 1945 que atendía a las víctimas de la bomba. Al ver su coraje, Oe confiesa y se cita, ¿no? Y entonces supe que debía enfrentar a mi bebé, pedir la operación y hacer todo lo posible para cuidar de él. Regresé a Tokio y operaron a mi hijo. Es decir, no termina de contar en la entrevista que en Saburo
el impacto que le causa este encuentro, pero sí lo podemos nosotros encontrar en Cuadernos de Hiroshima, donde cuenta un poquito la situación de la bomba, que va a ser uno de los grandes hitos que le van a marcar profundamente a él, precisamente porque ve los desastres de la guerra y ve el ejemplo a través de Fumio Shigeto de una persona que está al servicio de los más necesitados, de estas personas que están con enfermedades catastróficas, que tienen temas de la radiación todavía, que nacen con malformaciones, y ve a un ser humano entregado a esa tarea. Ese modo de habitar el mundo de esta persona le conmueve tanto que dice, voy a apostar también. Si él está apostando por desconocidos, mi hijo comienza a tener un lugar central en la vida. Hikari sobrevive a la operación, pero le deja secuelas. Tiene autismo a partir de eso, una visión muy limitada, dificultades físicas y convulsiones epilépticas. No es un cuadro sencillo. Hasta entonces había sido una persona pasiva, dice Kenzaburo. Mi vida había sido oscura y negativa, pero con el nacimiento de mi hijo se me abrió el corazón. Es una especie de amor nuevo para Kenzaburo, experimenta algo distinto. Es decir, el hijo que al principio nace como una especie de dificultad, inclusive podríamos decir de maldición, se transforma en una bendición para Kenzaburo Oe. Kenzaburo y su esposa trataban de comunicarse con su hijo, ya verán que era una tarea muy difícil, no lograban hacerlo y sin embargo notaban que tenía una sensibilidad bien grande al sonido de los pájaros. En una entrevista que hace en Berkeley, Kenzaburo dice lo siguiente: así que compré discos de los pájaros salvajes de Japón. Hice una cinta con cantos de 50 especímenes de pájaros. Ya notaban que su hijo tenía una especie de adhesión, de mayor reacción frente a estos sonidos, ¿no? Y miren que luego de 3 años de una incomunicación completa, de que Hikari no decía nada, de que solo vivía con lo básico y con estos soniditos de pajaritos que le iban poniendo, a los 3 años Hikari habla, ¿no? Debe haber sido extraordinario. Y la primera palabra de Hikari, esto es lo que a mí me encanta muchísimo, es que es el nombre de un pájaro, ¿no? Recordemos que estaba oyendo estos especímenes con sus nombres, ¿no? Era una estimulación que de cierta manera recibía de sus padres. Y ya a los 6 años, en un paseo que están yendo por el bosque, Hikari al escuchar el sonido, y más que el sonido diría yo el canto del ruiseñor, nombra su primera frase y dice, es un ruiseñor. Y eso es lo primero que dice, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama The Music of Light, que es justamente el relato de esta extraordinaria historia de Hikari y de Kenzaburo, la relación de los dos. Si a alguien le interesa profundizar más, búsquenlo. No sé si está en español, ese dato no lo tengo, pero en inglés es muy fácil encontrarlo. Es de Lindsay Cameron, así que si alguien quiere seguir indagando un poco, sería bonito. Bueno, la cuestión es que el primer sonido entonces que reconoce, la primera palabra que exterioriza Hikari tiene que ver con un ruiseñor. Y ahí tenemos la imagen de esta ave tan extraordinaria que tiene una tradición en Japón muy importante. Tenemos registros de poemas del año 700 ya, que se hacían menciones a los ruiseñores como un pájaro muy particular, sobre todo por su canto, y porque es un canto que en ciertos momentos cambia, es decir, no siempre es el mismo canto, es un ave que crea nuevos cantos, que crea nuevas formas. Eso es muy bonito, no sé si ustedes han tenido la experiencia de escuchar ruiseñores. Yo cuando estaba en la casa de mis papás, todas las mañanas llegaban ruiseñores y cantaban, y es una maravilla escucharles, ¿no? Este ruiseñor, que como les digo en Japón ya tiene una tradición muy, muy, muy larga, se llama Uguisu. El nombre mismo es interesante. Y vamos nosotros a encontrar, ahora no la vamos a leer, pero voy a compartirles unas poesías muy lindas que encontré sobre el Uguisu. Aquí traje una de Jorge Luis Borges, un haiku. Borges tiene bastantes haikus escritos y este me llamó la atención, es el haiku número 12, si mi memoria no me falla, donde hace justamente un poema, un haiku pequeñito a un ruiseñor y dice, lejos un trino, el ruiseñor no sabe que te consuela. Miren qué bonito, ¿no? Hay una sensibilidad entonces en Hikari muy especial. Yo creo que hay también un correlato ahí de un retorno hacia la naturaleza, hacia conectarnos con algo que puede ser muy profundo, como el canto de un ave. Y aquí les dejo el canto del ruiseñor porque me parece un ejercicio interesante
para ver cómo cantan estas aves si no las hemos escuchado y sobre todo comenzar a sentir o inmiscuirnos en lo que pudo haber escuchado Hikari cuando estaban paseando por el bosque. Ahí les dejo con un ratito al ruiseñor. Miren qué bonito el canto, ¿no? Es una ave preciosa. Y es una de las pocas aves que canta también muy avanzada la noche. Se le conoce un poco también por eso, ¿no? Es una ave nocturna en ese sentido. Canta el día y canta la noche. Bien, al momento que Hikari habla con sonidos de aves, la madre Itami Yukari lo llena de música. Entonces le comienza a poner a Bach, le pone a Mozart, le pone a Chopin, le pone a Beethoven. Miren qué interesante como una especie de lección pedagógica. Reconoce en Hikari lo valioso que lleva dentro. Y eso, que es como un hilo, lo comienza a sacar de su hijo, ¿no? Y lo estimula en eso que reconoce como el tesoro de que tiene Hikari. Esa mirada, esa contemplación, yo creo que tiene que ser la mirada pedagógica, sacar lo mejor que tiene cada ser humano, ¿no? Es un poco lo que en algún momento hablábamos sobre el entusiasmo o el ingenio, ¿no? Sacar el genio que uno lleva dentro, despertarlo, motivarlo, darle cabida. Un docente tendría que hacer eso, ¿no? El docente que se encarga de coartar y que no tiene la capacidad de ver el potencial que el alumno ya viene dentro, lo que ya lleva en él y no lo saca, no es un buen pedagogo. La pedagogía del amor, algunos llamarían, ¿no? Esta capacidad de ver las cualidades que todos tenemos y comenzar ahí a ponerle énfasis, a motivarlo, a impulsarlo, ¿no? Llevan entonces a una profesora de piano a casa, a Kumiko Tamura, y comienza ella a darle clases al niño, a modo de terapia en un principio, y en un momento determinado, a los 13 años, llega Hikari con una partitura escrita. Cuentan en este librito que les compartía sobre la vida de Hikari Oe y de Kenzaburo que muy mal escrito, en una partitura dicen con la letra muy mala, en fin, y que cuando la profesora la comienza a tocar le dice, ¿y esto dónde has sacado? Y le comienza a dar más piezas que había compuesto Hikari, son de él, ¿no? La profesora se queda sorprendida por lo bonitas que eran, ¿no? Entonces, en 1992, a los 29 años, publica su primer CD, una colección de 25 obras para piano y flauta, y saca dos discos. Hay un tercero que es una recopilación, pero no es necesariamente de piezas de él, ¿sí? Ahí tenemos las dos portadas de lo que, nada, él ha ido sacando, publicando, escribiendo, componiendo, piezas muy sencillas, muchos valses, pero muy profundas. Quizá el segundo disco un poco más melancólico, más triste. Léanlo, escúchenlo, siéntanlo, pónganlo de fondo, no sé, pero busquen algún momento su música y comiencen a disfrutar. Hikaru tiene la capacidad verbal, como les decía, de un niño de 3 años con un logro musical extraordinario, que es otro tipo de lenguaje desarrollado, como les ponía ahí. Y algo que me llamó la atención de una de las entrevistas que da Kenzaburo, él dice, ¿no? Soy una persona aburrida, leo mucha literatura, pienso en muchas cosas, pero en la base de todo están Hikari e Hiroshima. Me parece una historia linda, ¿no? Bella en todo sentido, precisamente porque va reflejando estos momentos de unión con su hijo, ¿no? Entonces, en fin, creo que seguiremos recorriendo algunos detalles más de su historia, pero por ahora me parece bonito como introducir este elemento de Hikari en la vida de Kenzaburo es sobre todo y en su composición. Bien, vamos ahora al resumen del capítulo quinto. Como vamos viendo entonces, la música, la poesía, el arte están muy presentes en la obra. Y ya entendemos también por qué, por ejemplo, en este capítulo, el 5 hay una inclusión tan fuerte de animales como símbolos metafóricos. La presencia de la naturaleza en general, de animales me refiero por lo que es más visible, pero en general de la naturaleza va a estar bien fuerte en la obra de Kenzaburo y también va a ser uno de los motivos que va a estructurar un poco la narrativa y eso va a ser bien interesante irlo viendo.
No sé si ustedes se acuerdan que en la narrativa de Han Kang que leíamos también había una presencia de la naturaleza muy fuerte y sobre todo las imágenes poéticas. Bueno, aquí hay una presencia parecida pero no igual, es distinto. Kenzaburo es mucho más crudo en la narrativa. Eh, Han Kang era mucho más sutil, más delicada. Tiene que ver con una mirada también distinta del mundo, ¿no? Recordemos que viene en sabor de una tradición existencialista bien fuerte que se transmuda con la llegada de Hikari de Hiroshima. Bien, en el capítulo 5 veíamos nosotros que la historia continúa al día siguiente del encuentro con Himiko. Se despierta por los sueños de las pesadillas que tenía su amiga. Recordemos que también hay una cuestión onírica que está muy presente que tiene mucho que ver con las teorías freudianas, que también fueron leídas por Kenzaburo y que reflejan un poco cómo los sueños, lo que nosotros elaboramos en la noche, tienen que ver con momentos traumáticos del día, con cosas no procesadas durante nuestra vigilia. Ahí, durante el momento en el cual la conciencia, la moral, podríamos decir, o el superior en términos freudianos, cede, deja paso al inconsciente o a la parte más impulsiva nuestra. Los sueños son ese escenario, ese campo en donde se desarrollan aquellas imágenes que nos cuestan en el día a día afrontar o confrontarlas. Bien, ella está teniendo una pesadilla que probablemente esté muy unida al suicidio de su último marido, ¿no? De su última pareja. Está después de esto el despertarse de Birt y toda la sensación de malestar corporal que tiene. No nos olvidemos del Nikutai, ¿no? Este cuerpo que comienza a reflejar la realidad interna, pero también como un rezago de lo que había pasado el día anterior, ¿no? Y el vómito, como les digo, va a ser un motivo de todo el capítulo, va a estar presente durante todo el tiempo de la narrativa. Hay un dolor de expiación también. Recordemos que Ver va al baño, trata de vomitar, y hay una imagen que a mí me parece altamente interesante, y es que en medio de este malestar, él siente que de alguna u otra manera eso le está uniendo con su hijo, con un hijo que está padeciendo, que está sufriendo, que tiene mucho malestar también. Kimiko le ofrece un zumo de limón a Birt. Recordemos que Birt tiene que ir a clases. Birt lo toma, se siente un poco más aliviado, pero necesita salir inmediatamente y necesita salir sobre todo porque tiene que sobrevivir, o sea, tiene que llegar al instituto, tiene que dar su clase de literatura, pero Himiko sabe que Vir no está bien y le dice, oye, no, no, nos vamos a volver a ver, probablemente nos necesitemos mutuamente. Es decir, abre la posibilidad de un reencuentro. Y Miko en ese sentido podría ser una persona de luz también para la vida del autor. Bien, hay un diálogo en torno al cambio aquí que me pareció interesante también. Cuando ya sale Birt, dice, y lo voy a leer textualmente, comenta, ¿no? Birt dice, ¿cómo una compañera de estudios diligente, se refiere a Himiko, cuidadosa y astuta, se había convertido en una persona tan desconcertante? Se había casado y al poco tiempo su joven esposo se había suicidado. Y ahora, tras la catarsis de conducir a toda velocidad en plena noche, tenía sueños que le hacían gemir de terror, ¿no? Es una psicología que se encuentra en ebullición, ¿no? Está aturdida también y que le produce un cambio. Me parece interesante porque Vir también se posiciona frente a esta amiga con una manera de extrañamiento, ¿no? Él también está viendo un cambio. Luego de esto ya sale de la casa, bueno, está la imagen del auto donde también le hace pensar un montón de cosas, las personas que iban a la casa de Mico, en fin. Llega al instituto, está subiendo las gradas, se encuentra con uno de estos colaboradores del grupo de estudio de lenguas eslavas, previo a la entrada de la clase. eh, Hay una exigencia, una demanda de ir a buscar a un miembro que se ha ido con una chica, aparentemente. Ya sabemos que Birt reacciona mal, no, no le interesa en este momento eso, y le comenta que su hijo está muriéndose en el hospital. Ahí este aparente amigo se va huyendo, ¿no? Como si estuviera escapándose de algo. Es decir, frente al dolor hay distintas reacciones de los seres humanos, ¿no? Reacciones mucho más positivas, negativas, y hay amistades y amistades también. Creo que es un reflejo interesante este encuentro, pero bueno, los iremos conversando. Vira entra a clase e inicia su clase, tiene fuertes ganas de vomitar, ¿no? Como les digo, hay una imagen de la naturaleza muy presente en toda la obra
los ve como especie de cabezas de moscas, ¿no? Seguro es una aula enorme con un montón de gente que se está preparando para estas pruebas en Japón y trata de contener este malestar que tiene y quizá busca una especie de tabla de salvación leyendo unos de los versos de Hemingway. No lo logra, no logra aliviarse del todo, este efecto mágico que tiene la literatura también y que está presente en esta narrativa no avanza para frenar todo el malestar corporal, físico, toda la realidad que también se viene encima. A mí me parece que es una imagen existencialista muy interesante, ¿no? Es decir, esta realidad que sobrepasa al ser humano, esta realidad donde el dolor, la presencia de sufrimiento, el malestar está ahí como una especie de dique que en algún momento explota, estalle y que no hay nada que lo contenga y lo único que tenemos como seres humanos es afrontarlo como viene, tratando de encontrar pequeños salvavidas, pero no podemos huir ante esa posibilidad del dolor. Hemingway no logra hacer ese efecto de calmarlo y termina vomitando frente a toda la clase. Una imagen asquerosa, desesperante. Yo cuando leía la primera vez me daba un poco de angustia, me ponía en la situación de él frente a un alumnado enorme. No, yo nunca he tenido esa experiencia de un profesor vomitando frente a un mundo, he tenido otras experiencias. Y cuando ha habido casos donde vienen docentes con un malestar subjetivo, pero muy fuerte, uno siente una especie de ambivalencia, ¿no? Y en esa ambivalencia justamente se dan dos discursos. Un discurso del alumno sumamente autocentrado en su bienestar que reclama al docente por el modo en el cual imparte la clase, y otro alumno mucho más distendido que defiende al docente, ¿no? Y que se va en cambio en contra de este discurso mucho más egocéntrico en ciertos sentidos. No hay una preocupación genuina de por qué se da el vómito, y claro, más aún cuando se dan cuenta que es por el consumo de alcohol, ¿no? Es como que eso estalla y termina siendo un momento muy complejo, muy crítico, de mucha tensión. Después de esta distensión que un poco origina el otro alumno que defiende aparentemente a Birt sale huyendo un poco de la clase y cuando ya sale, ha vomitado todo, su cuerpo exteriorizado su malestar frente a un alumnado enorme, siente felicidad. Hay como una especie de luz que reclama la historia. A mí me parece interesante esa narración, ¿no? Encontramos todo un capítulo lleno de momentos turbios, difíciles, eh, y por ahí surge un rayo, ¿no? A mí me parece como una cereza, ¿no? O como una especie de, no sé, de cascabel que suena por ahí zum, en una melodía oscura y que inaugura algo nuevo o no. Pero no esperemos que la narrativa de Kenzaburo esté llena de momentos luminosos, ¿no? Yo creo que más bien está muy entremezclada con sufrimientos fuertes. Bien, con esto adelante, Jorge, sí, te escuchamos. Sí, sí, quería centrarme quizá en algo desagradable que se menciona mucho en el capítulo, ¿no? Yo en mi sala hice una pequeña estadística, ¿no? Por más que pueda parecer desagradable, pero el tema de vómito lo menciona 17 veces y el tema de náusea 8 veces. En total sumamos 25 veces. Qué O interesante esto. sea que una cosa es lo que el autor nos quiere decir y cómo lo va a decir, ¿no? Esta vez nos lo dice por cómo actúa el personaje. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en el caso de Himiko, ¿no? La náusea o el vómito sigue ahí, pero ella lo trata de amortiguar con el zumo de limón, o sea, lo ayuda, ¿no? Eh, eh, Ver está cayendo, cae cada vez más, ¿no? ¿No? Pero ella lo trata de como soportar en esa caída, ¿no? No puede evitarla, pero la hace más suave, ¿no? Entonces, eso creo que es interesante, ¿no? Eso Y quería comentar gracias. nada más, por ¿Me favor. podrías repetir, Jorge, cuántas veces eran las palabras vómito? Eso me parece un dato interesante. Ya, o sea, en total, vómito 17 y náusea 8. En total, relacionados son 25 veces este malestar. Sí, me parece bien interesante porque justamente, como les decía en el resumen, hay un motivo que recorre todo el capítulo, que es el vómito, el malestar, pero verlo repetido, como dice en la narrativa, tantas veces me parece también muy importante porque justamente refleja ese énfasis, ¿no? En lo que significa la imagen tan desagradable del vómito, pero también lo que tiene de purificador y de aliviante, ¿no? Mm, Porque también hay una figura, no sé, dual, una especie de contrapunto ahí, ¿no?
en este proceso que está viviendo de catábasis, de ir hacia abajo, ¿no? Lo contrario, que no ocurre todavía, que es la anábasis, ir hacia arriba. Pero el movimiento ahorita es de catábasis, de caer. De ahí también la palabra catarsis, ¿no? Como botar, y perdón que lo diga así con estas palabras, pero botar la mierda que llevamos dentro, que es un poco el vómito, ¿no? Eso es hacer catarsis. Mariana, creo que alzaste la mano. Sí, también es muy interesante porque el hecho de tomar, beber alcohol, yo lo he analizado aquí con tres motivaciones, ¿no? Una de ellas es escapar de algo, otra de ellas es darse fuerza y valor para ciertas cosas, y la última que estaban mencionando es purgar, ¿no? Mm, Es decir, ¿quién no ha sentido alguna vez náusea y luego de ejecutar y luego de sacar todo, uno se queda más tranquilo? En todo caso, yo creo que el autor tenía, o bueno, el personaje tenía tanta necesidad de soltar algo, primero de darse valor porque había como que una sensación de autosabotaje, de no valorarse y de sentir que todo estaba mal, que no había una luz, no hay una esperanza. Entonces, este hecho de purgar gracias al alcohol es una idea que va en este capítulo al menos transmitiéndose una y otra vez y alrededor de todos los capítulos que estamos viendo y que veremos también. Y Himiko, para terminar, es como la imagen de la compasión en este caso, ¿no? O sea, tiene la clave de darle el zumo de limón, que me parece mucha sabiduría hay acá, pero también hay tanta compasión, tanto anhelo de ayudar. Este personaje hasta ahora no se ha lavado ni el cabello, no ha comido bocado, no ha probado bocado. Entonces, ¿cómo puede estar una persona? Y cuando yo lo vi y lo transmites en esa imagen, ¿no? En el salón de clase. Imagínense llegar, el olor al alcohol no ha desaparecido, toda el semblante, cómo estará, el cabello, la ropa misma que ni se ha cambiado, no ha sido de la noche anterior. ¿Qué ha pasado con Jimiko? Entonces, ¿cómo está este personaje por fuera, por dentro ya está limpiando y esa última vez en el salón sale con esta felicidad porque también se da el gusto, ¿no? mm, eh, de estos alumnos cabeza de mosca que al parecer él no les tenía tanto respeto o tanta consideración. Se dio esa oportunidad de que el alumno dijo, oigan, déjenlo, ¿por qué se quejan tanto? ¿No? Y él escapa y se sale con la suya. Es un personaje que está encontrándose a sí mismo poco a poco y esta es una de las escenas más así desagradables, pero a la vez nos está dando también una entrada de luz al personaje. mm. Gracias. Gracias, Mariana. Sí, compasión, ¿no? Padecer con. Interesante. Sí, muchas gracias. Hay muchos temas que se pueden ir abordando. Y lo que nuevamente, ¿no? El cuerpo va diciendo muchas cosas en la narrativa también. Es muy corporal, ¿no? Interesante. Bueno, vamos a seguir con el capítulo de ahora. No sé quién nos quisiera ayudar leyendo. Si les parece, yo inicio con la lectura por hoy día. No sé quién más quisiera seguir. No sé quién se suma para la lectura de hoy. Mariana, gracias. No sé quién más. Estamos poquitos igual, así que anímense. Jorge, Jorge, muy bien. Yo también, Dani. Hola, Irma. buenas con todos. Listos. Estamos. Bienvenida, Irma. Muy bien. Empezamos entonces. Capítulo 6. Comienzo yo y de él le paso la voz a Mariana. Ver se detuvo indeciso en el cruce de corredores que conducía a los diversos servicios del hospital. Un paciente joven que avanzaba en silla de ruedas le obligó a hacerse a un lado con una mirada poco amistosa. Donde se suponía que debían estar sus pies, llevaba una radio anticuada de gran tamaño. Bill se pegó a la pared, desconcertado. El paciente volvió a mirarlo con hostilidad, como si Bill simbolizara a todos los que llevaban su cuerpo sobre dos pies, y luego avanzó por el corredor a toda velocidad. Bill lo vio alejarse y suspiró. Si su bebé todavía estaba vivo, debía ir inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. En caso contrario, tendría que dirigirse a las oficinas de pediatría y hacer los arreglos necesarios para la autopsia y la cremación.
Tenía que decidir. Comenzó a caminar hacia las oficinas. Había apostado por la muerte del bebé y lo tuvo presente. En este momento, él era el gran enemigo de su bebé, el primer enemigo que tenía en la vida, el peor. Si la vida fuera eterna y existiera un Dios que juzgase, pensó, le declararían culpable. Pero ahora su culpabilidad, al igual que la pena que había sentido en la ambulancia cuando comparó al bebé con Apollinaire, tenía el sabor de la miel. Apresuró el paso como si fuera a reunirse con una amante. Buscaba una voz que le anunciara la muerte del bebé para luego hacer los trámites necesarios. La autopsia sería sencilla porque el hospital cooperaría en las formalidades. La cremación resultaría más problemática. Hoy rezaré solo yo por el alma del bebé. Mañana informaré a mi esposa. El bebé ha muerto de una herida en la cabeza y ahora se ha convertido en un lazo de carne entre nosotros. Le diré algo así. Nos las arreglaremos para que nuestra vida familiar se normalice. Y entonces, una vez más, las mismas insatisfacciones, los mismos deseos postergados, África tan lejos como siempre. A través de la ventanilla de recepción, Bill le explicó el caso a una enfermera. Ah, sí, usted quiere ver al bebé de la hernia cerebral, dijo ella alegremente. Era una mujer de mediana edad. Alrededor de los labios le crecían algunos pelos oscuros. Vaya directamente a la unidad de cuidados intensivos. ¿Sabe dónde está? Sí, pero, respondió Bill con voz ronca y débil. ¿El bebé no ha muerto? Desde luego que no. Se alimenta bien y tiene brazos y piernas sanos y fuertes. Enhorabuena. Pero la hernia cerebral. Sí, tiene una hernia cerebral. La enfermera le sonrió. Es su primer hijo. Bill asintió con la cabeza y se dirigió a toda prisa hacia la unidad de cuidados intensivos, de modo que había perdido la apuesta. ¿Cuánto tendría que pagar? En un recodo del corredor volvió a encontrarse con el paciente de la silla de ruedas, pero esta vez siguió adelante con decisión y el inválido tuvo que apartarse de su camino. Bill ni siquiera se percató de sus padecimientos y frustraciones por no tener pies. Bill estaba tan vacío por dentro como un depósito sin mercancías. En lo más profundo de su cabeza y su estómago, la resaca seguía entonando una canción venenosa. Avanzando irregularmente, Bill continuó por el corredor a toda prisa. El pasillo que enlazaba las distintas salas internas se elevaba como un puente colgante, lo cual acrecentó la sensación de desequilibrio en Bert. Y el corredor que atravesaba las salas parecía una alcantarilla oscura que se prolongaba hacia una luz débil y distante. Con el rostro ceniciento, Bill aceleró el paso hasta casi correr. La puerta de la unidad de cuidados intensivos, como la entrada a una cámara frigorífica, estaba recubierta por placas metálicas. Bill susurró su nombre a una enfermera como si estuviera diciendo algo vergonzoso. Otra vez se sentía incómodo por tener un cuerpo, al igual que cuando se había enterado de que el bebé era anormal. La enfermera lo condujo al interior de la sala. Mientras ella cerraba la puerta, Bill se miró en un espejo y su cara desencajada le pareció la de un maníaco sexual. Asqueado repentinamente, apartó la mirada, pero el rostro ya le había quedado grabado en la mente. Tuvo el presentimiento de que a partir de entonces sufriría mucho cada vez que recordara ese rostro. ¿Sabe cuál es el suyo? De pie junto a Bert, la enfermera le hablaba como si él fuera el padre del bebé más sano y hermoso de todo el hospital, pero no sonreía, ni siquiera tenía aspecto compasivo. Bert pensó que esa pregunta constituía el interrogatorio habitual en la unidad de cuidados intensivos, y advirtió que el resto de enfermeras y doctores que se hallaban en la sala habían interrumpido sus quehaceres y le miraban silenciosos y expectantes. Bert recorrió con la mirada la habitación de los bebés al otro lado del enorme cristal. La presencia de las demás personas en la sala desapareció de su conciencia. Como un puma que recorre la planicie con ojos secos y feroces en busca de una presa débil, Bert observó a cada uno de los bebés. La sala estaba iluminada chillonamente. Ya estaban en verano, en el vientre del verano. Había 20 cunas y 5 incubadoras. Los bebés que estaban en estas últimas
Solo se veían como formas desdibujadas envueltas en niebla. Los que estaban en las cunas parecían demasiado desnudos. El veneno de la luz fulgurante los había marchitado a todos. Parecían un rebaño del ganado más dócil del mundo. Algunos apenas movían los brazos y las piernas, pero incluso en ellos los pañales y las batas de algodón parecían tan pesados como trajes de buzo. Todos daban la impresión de personas encadenadas. Algunos tenían las muñecas atadas a la cuna o los tobillos sujetos con tiras de gasa y de esa manera prestaban un aspecto más nítido de prisioneros débiles y diminutos. Los bebés guardaban un silencio uniforme. Ver se preguntó si el cristal apagaría sus voces, pero no. Como tortugas afligidas y sin apetito, todos mantenían la boca cerrada. La mirada de Vir buscaba. Ya no recordaba la cara de su hijo, pero la cabeza tenía una marca inconfundible. ¿Cómo había dicho el director del hospital? Apariencia. Parece que tiene dos cabezas. En cierta ocasión escuché algo de Wagner bajo la doble águila. Seguro que el hijo puta era fanático de la música clásica. Bir seguía sin encontrar al bebé con la cabeza adecuada. Una y otra vez examinó la fila de cunas. De pronto, todos los bebés abrieron la boca y comenzaron a llorar y a moverse. Bert titubeó. Se dio la vuelta hacia la enfermera como preguntando qué sucedía, pero nadie en la sala prestaba la menor atención al jaleo de los bebés. Todos observaban a Bert en silencio y expectantes. Ya lo ha adivinado. Está en una incubadora. Ahora bien, ¿cuál incubadora supone usted que es la casa de su bebé? Preguntó la enfermera, continuando con el juego. Obediente, Bill se inclinó hacia la incubadora más cercana y descubrió a un bebé tan pequeño como un pollo desplumado, con una piel extraña, cuarteada y llena de manchas oscuras. El bebé estaba desnudo. Una bolsa de vinilo encerraba su pene como una crisálida y el cordón umbilical estaba envuelto en grasa. Como los enanos de los cuentos de hadas ilustrados, le devolvió la mirada a Bird con una expresión prudente, similar a la de un anciano, como si él también participara en el juego de la enfermera. Aunque no se trataba de su bebé, la apariencia de viejo tranquilo que se consume sin chistar le inspiró a Bird un sentimiento de camaradería. Luego se enderezó y se dio la vuelta hacia las enfermeras, como diciéndoles que no estaba dispuesto a continuar con el jueguito. Los reflejos y la disposición de las incubadoras impedían ver el interior de las otros cuartos, de las otras cuatro, perdón. Adelante, Mariana. ¿Todavía no lo ha adivinado? Es la incubadora que está al fondo, junto a la ventana. La acercaré para que pueda ver al bebé. Bert se enfureció, pero entonces comprendió que el juego era una especie de ritual iniciático en la unidad de cuidados intensivos, pues ante esta señal de la enfermera, los demás médicos y enfermeras volvieron a sus cosas y conversaciones. Observó con paciencia la incubadora que le habían indicado. Desde que había entrado en la sala, se encontraba bajo la influencia de esta enfermera y poco a poco iba perdiendo su resentimiento y la necesidad de resistirse. Ahora se sentía débil y resignado. Incluso podría haber estado con tiras de gasa como los bebés que lloraban al unísono. Bert suspiró, se secó las manos sudorosas y luego la frente, los ojos y las mejillas. Se presionó los párpados con los dedos y saltaron llamas negruzcas. Tuvo la sensación de que se despeñaba a un abismo. Se tambaleó. Cuando abrió los ojos, la enfermera ya estaba al otro lado del cristal y le acercaba la incubadora. Bert se animó, se puso tenso y apretó los puños. Entonces vio al bebé. Ya no tenía la cabeza vendada como Apolinea. A diferencia de los demás bebés, tenía la piel tan roja como un langostino hervido y con un extraño aspecto lustroso. El rostro le resplandecía como recubierto por tejido nuevo procedente de una quemadura recién sanada. Considerando el modo en que tenía cerrados los ojos, parecía como si soportara una gran incomodidad, sin duda originada por el bulto que sobresalía de la parte posterior del cráneo como otra cabeza roja.
Seguro que producía una sensación de pesadez, de molestia, como un ancla sujeta a la cabeza. Esa cabeza larga y afilada, modelada por el útero, machacaba dentro de Bert las aristas del shock con más brutalidad que el propio bulto y le producía una náusea espantosa que afectaba su existencia de manera fundamental. Para la enfermera que observaba sus reacciones, Bert hizo un gesto con la cabeza como diciendo «¡Ya estoy harto!» o algo que ella no podía comprender. El bebé ya no estaba al borde de la muerte. ¿Crecería con su bulto craneal? El bebé seguía vivo y oprimía a Bert. Incluso comenzaba a atacarle. Envuelto en esa piel roja de langostino, el bebé comenzaba a vivir ferozmente con un ancla a rastras en el cráneo. ¿Una existencia vegetativa? Quizá un cactus mortal. La enfermera asintió con la cabeza, como satisfecha por las reacciones de Bird, y retiró la incubadora. Una ráfaga de llanto infantil volvió a soplar. Bird bajó los hombros y dejó la cabeza colgando. El llanto cargaba su cabeza inclinada, como la pólvora carga una pistola de pedernal. Deseó que hubiera una cuna o una incubadora para él, llena de vapor flotando como niebla. Bert estaría acostado en ella, respirando a través de sus branquias como un pez. Cuando regresó, la enfermera le dijo, «Por favor, haga el trámite de hospitalización cuanto antes. Deberá dejar un depósito de 30.000 yenes». Bert asintió. El bebé toma leche y mueve los brazos y las piernas sin problemas. ¿Por qué diablos tenía que tomar leche y hacer ejercicio? Se preguntó Bert, y se contuvo. Sus continuas quejas, que estaban convirtiéndose en un hábito, le asqueaban. Si espera aquí, llamaré al pediatra que lleva el caso. Bert quedó solo. Nadie le prestaba atención. Las enfermeras que pasaban con pañales y bandejas de biberones lo empujaban con sus codos extendidos, pero nadie lo miraba a la cara. Bert se disculpaba con un susurro. Entretanto, había aparecido un hombrecillo que parecía enfadado con uno de los médicos. ¿Cómo puede estar seguro de que no hay hígado? ¿Y cómo puede ocurrir semejante cosa? Ya he oído la explicación de un centenar de veces, pero no acabo de comprenderlo. ¿Es verdad que el bebé no tiene hígado? ¿Es verdad, doctor? Bert se instaló en un lugar que no estorbara los desplazamientos apresurados de las enfermeras. Allí permaneció, inclinado como un sauce, mirándose las manos sudorosas. Parecían guantes húmedos. Bert recordó las manos del bebé, manos grandes, como las suyas, de dedos largos. Metió las manos en los bolsillos del pantalón y miró al hombrecillo. Rondaba los 50 años y desarrollaba una lógica pertinaz en su conversación con el doctor. Llevaba calzones marrones y camisa deportiva demasiado grande para su cuerpo delgado. Sus brazos y cuello estaban tostados en una tonalidad tan oscura como el cuero. Eran nervudos y le daban un aspecto de notable vulgaridad. Era la clase de piel y de músculos que tienen los trabajadores manuales que no poseen capacidad física para realizar su tarea y sufren fatiga crónica. El cabello ensortijado del hombrecillo estaba pegado a la frente y tenía un gran cráneo plano. El conjunto daba un aspecto aceitoso e indecente. La frente era demasiado ancha y los ojos opacos. La pequeñez de los labios y la mandíbula rompía el equilibrio del rostro. Era un obrero manual, evidentemente, pero no un simple operario. Probablemente colaboraba tanto en el trabajo pesado como en la responsabilidad de llevar una pequeña empresa. La forma de hablar y comportarse del doctor correspondían a las de un funcionario de rango secundario, y el hombrecillo parecía querer inclinar los argumentos en su favor, aduciendo una ambigua autoridad. Pero de tanto en tanto se daba la vuelta y miraba a las enfermeras y a Bert con ojos que traslucían una inminente derrota, como si reconociera una desgracia de la que nunca conseguiría recuperarse. Un hombrecillo extraño.
No sabemos cómo ha podido ocurrir. Supongo que no es más que un accidente, pero de hecho su bebé no tiene hígado. Las deposiciones son blancas, completamente blancas. ¿Alguna vez ha visto algo así? Interrogó el doctor con soberbia, intentando desembarazarse del tosudo hombrecillo. He visto pollos recién nacidos de poner blanco, y los pollos tienen hígado, ¿no es cierto? La mayoría de los pollos tienen hígado, pero los recién nacidos deponen blanco. Ya lo sé, pero no estamos hablando de pollos. Se trata de un bebé humano. Pero, ¿de verdad es tan raro un bebé con disposiciones blancas? ¿Disposiciones blancas? Interrumpió el doctor, enfadado. Un bebé con disposiciones blancas sería algo más que raro, sin duda. ¿Acaso se refiere usted a deposiciones blancas? Sí, eso, deposiciones blancas. Las criaturas sin hígado hacen blanco, eso lo comprendo. Pero automáticamente todos los bebés que hacen deposiciones blancas no tienen hígado. ¿Es así, doctor? Se lo he explicado 100 veces, señor mío. La voz indignada del médico sonó como un grito de dolor. Pretendía mofarse del hombrecillo, pero su rostro estaba contraído y los labios le temblaban. ¿Sería tan amable de repetírmelo una vez más, doctor? La voz del hombrecillo de pronto sonaba tranquila y amable. El hecho, el hecho no es cuestión de risa, ni para mí ni para mi hijo. Es un problema serio, ¿verdad, doctor? El médico se rindió. Sentó al hombrecillo frente a su escritorio, cogió un historial médico y comenzó a explicar. El diálogo entre ellos ahora no se oía, salvo cuando la voz del hombrecillo sobresalía con un tono de duda. Bird intentaba escuchar lo que hablaban, cuando un hombre de bata blanca entró presuroso por la puerta y cruzó enérgicamente la sala hasta un punto situado a espaldas de Bird. ¿Está aquí el padre del bebé de la hernia cerebral? Preguntó el hombre, seguramente un médico, con voz aguda. Sí, dijo Bird dándose la vuelta. Soy el padre. El doctor le examinó con ojos de tortuga. También la barbilla y la garganta colgante y flácida recordaban a una tortuga brutal y altanera. Sin embargo, en sus ojos blancuzcos e inexpresivos se advertía un atisbo de sencillez y bondad. ¿Es su primer hijo? Preguntó el doctor mientras observaba a Bert desconfiado. Debe de sentirse desconcertado. Sí, hasta ahora no se detectan cambios dignos de mención. En los próximos días lo examinará un experto en cirugía cerebral. Nuestro subdirector es una eminencia en este campo. Desde luego, antes de la operación el bebé tendrá que fortalecerse. De lo contrario sería un fracaso, ¿sabe? Tenemos demasiado trabajo de cirugía cerebral. Los cirujanos no pueden perder tiempo innecesariamente. Entonces, ¿lo someterán a una operación? Si el bebé se fortalece lo suficiente como para resistirla, sí, respondió el doctor, malinterpretando la vacilación de Bert. ¿Existe la posibilidad de que crezca con normalidad si lo opera? En el hospital donde nació dijeron que a lo sumo podría esperarse una especie de vida vegetativa. Vegetativa, no sé si es la denominación adecuada. Gracias, Mariana. Adelante, Jorge, te escuchamos. El doctor no dijo más. Bird lo miró a la cara, esperando que volviera a hablar, y de pronto sintió crecer en su interior una pregunta de extrema bajeza, una especie de neblina negra que había nacido cuando se enteró que el bebé seguía vivo. ¿Qué significaría para nosotros, mi esposa y yo, pasar el resto de nuestras vidas prisioneros de un ser casi vegetal, de un bebé monstruoso? Tengo que librarme de él. Además, ¿qué ocurriría con mi viaje a África? En un impulso de autodefensa, como si el bebé estuviera atacándole desde la incubadora, Bird se preparó para la batalla. Al mismo tiempo se ruborizó y comenzó a sudar avergonzado de sí mismo. Tenía un oído sordo a causa del ruido de la sangre que se precipitaba a su través, y los ojos se le enrojecieron como golpeados por un puño inmenso e invisible. El sentimiento de vergüenza le hizo lagrimear. Si al menos pudiera librarme de la carga que implica un bebé vegetal, pensó.
pero no podía preguntarle al doctor cómo hacerlo. Su bochorno era demasiado pesado. Desesperado, con la cara roja como un tomate, inclinó la cabeza. Oiga, ¿acaso no quiere que operen al bebé y se recupere al menos en parte? Bird se estremeció. Sentía como si un dedo sabio acabara de tocar la parte de su cuerpo más horripilante y más sensible al placer, como los pliegues carnosos de su escroto. Bird habló en un tono de voz tan ruin que apenas pudo soportarlo. Incluso con cirugía, si hay tan pocas probabilidades de que crezcan oralmente, se dio cuenta de que acababa de dar el primer paso hacia el precipicio de la infamia, y todo indicaba que correría hacia allí, a toda velocidad. Su infamia crecería como una bola de nieve mientras él la contemplaba. Volvió a estremecerse, consciente de la inevitabilidad de los acontecimientos. Sin embargo, sus ojos nublados y febriles miraban implorantes al médico. ¿Se dará cuenta de que no puedo tomar ninguna medida directa para acabar con la vida del bebé? Despectivo, el doctor miró a Bird con un destello de repugnancia en los ojos. Desde luego que no, dijo Bird atropelladamente, como si acabara de escuchar algo inesperado. Entonces se dio cuenta de que el doctor no se había dejado engañar ni un solo momento. La humillación de Bird se duplicó y ni siquiera intentó explicarse. Ciertamente es usted un padre joven. Vamos, de mi edad, más o menos. El doctor giró lentamente su cabeza de tortuga y miró a los demás miembros del personal hospitalario que estaban allí. Bird sospechó que el médico intentaba burlarse y se aterrorizó. Si intenta pasarse de listo, lo mataré, murmuró inútilmente en el fondo de su garganta. Pero el doctor tenía intenciones de colaborar con el abyecto plan de Bird. En voz muy baja le dijo: procuremos regularle la leche o darle una mezcla de agua con azúcar. Veremos qué sucede, pero si ni siquiera así se debilita, no tendremos otra opción que operar. Gracias, dijo Bird y suspiró ambiguamente. De nada. El doctor, de voz del doctor, le hizo pensar otra vez si no estaría tomándole el pelo. Entonces, con voz tranquilizadora, agregó: venga dentro de 3 o 4 días. No habrá cambios significativos hasta esa fecha. Tampoco tiene sentido inquietarnos y apresurar las cosas. Luego cerró la boca como una rana que engulle una mosca. Bird apartó la mirada del doctor, inclinó la cabeza y se dirigió hacia la puerta. La voz de la enfermera le llegó antes de abandonar el recinto. Lo antes posible, por favor. Los trámites de hospitalización. Bird atravesó rápidamente el corredor en penumbra, como si escapara de la escena de un crimen. Hacía calor y se dio cuenta de que la sala de cuidados intensivos estaba climatizada. Bird se secó furtivamente las lágrimas calientes de la humillación, pero el interior de su cabeza estaba más caliente que la atmósfera y que las lágrimas. Torció por el corredor con andar inseguro. Cuando pasó sollozando todavía frente a la puerta abierta del pabellón de ingresados, los enfermos, parecidos a animales sucios, acostados o sentados en las camas, lo observaron con gestos inexpresivos. El llanto se le calmó cuando pasó por una zona de habitaciones particulares, cuyas puertas daban al corredor, pero la vergüenza se había convertido en un grano alojado detrás de los ojos, como un glaucoma, y no solo allí, sino en todas las partes del cuerpo, a la vez que se endurecía. La vergüenza, un tumor maligno. Pearl era consciente de ese cuerpo extraño, pero no podía repelerlo. Su cerebro se había quemado, consumido. Una de las habitaciones estaba abierta, pero una joven delgada, joven y completamente desnuda, permanecía de pie junto a la puerta como impidiendo el paso y miraba a Burr con ojos agudos. En la penumbra, su cuerpo parecía no haber llegado todavía a la plenitud. Mientras se apretaba con una mano los diminutos pechos, con la otra se acariciaba un vientre plano y se tironeaba del el vello púbico. Luego separó los pies poco a poco y hundió un dedo suavemente en su vulva perfilada con toda claridad. Durante un momento, por la escasa luz que penetraba por una ventana a sus espaldas, eh, por la escasa luz que penetraba por una ventana a sus espaldas, Bird se compadeció de la ninfómana y pasó a su lado sin darle tiempo a que alcanzara su clímax solitario en presencia suya.
La vergüenza que sentía era demasiado intensa como para permitirse pensar en nadie que no fuera el mismo. Cuando Bird salió al exterior, el hombrecillo del cráneo plano y el pelo pegado a la frente le alcanzó y se puso a caminar a su lado. Mostraba el mismo aire arrogante de antes y avanzaba brincando entre las plantas para compensar la diferencia de altura con Bird. Empezó a hablar con firme determinación. Bird le escuchó en silencio. Hay que presentarles batalla, ¿sabe? Luchar, 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 dijo. Es una lucha contra el hospital y en especial contra sus médicos. Pues bien, hoy les he golpeado duro. Lo ha oído, ¿no? Bird asintió mientras recordaba las disposiciones blancas del hombrecillo. Mi hijo no tiene hígado, ¿sabe usted? Así que tengo que luchar y seguir luchando. De lo contrario, podrían cortarle en rebanadas aunque siguiera vivo. Pues no, es una verdad como un templo. Si uno quiere que las cosas funcionen en un hospital, lo primero es hacerse a la idea de que hay que luchar. Es inútil comportarse correctamente, con tranquilidad e intentar caerles bien. Los pacientes moribundos están tan quietos como cadáveres, pero sus familiares no podemos hacer lo mismo. Hay que luchar. Verá usted, hace unos días les dije directamente, si el bebé no tiene hígado, ustedes le hacen uno. Yo agregué que hay bebés sin recto a los que les ponen recto artificial, y así que también podrán hacer un hígado artificial. Además les dije, un hígado artificial no se ve todos los días, ¿no? Se encontraban ante la puerta principal del hospital. A Bird le parecía que el hombrecillo pretendía alegrarlo, pero él no tenía ninguna gana de alegrarse. ¿Se recuperará su bebé antes del otoño? Preguntó como disculpándose por su indiferencia. ¿Recuperarse? Ni en sueños. Mi hijo no tiene hígado. Yo simplemente presento batalla a los 2000 funcionarios que tiene este hospital. Bird quedó atónito. El hombrecillo se ofreció a llevarle en su extraño vehículo de 3 ruedas hasta la estación. Bird declinó el ofrecimiento y se dirigió solo a la parada del autobús. Pensaba en los 30.000 yenes para el hospital. Decidió de dónde cogería el dinero, pero cuando tomó la decisión, una ira ciega desplazó a la vergüenza. Tenía algo más de esa cantidad en el banco, pero era dinero ahorrado para el viaje a África. Ese dinero en su cuenta era un indicador de su voluntad, pero ahora estaba a punto de desaparecer. A excepción de los mapas de Michelin, ya no le quedaría nada que lo vinculase a África. Sudaba intensamente y sintió frío en los labios, las orejas y la yema de los dedos. Se puso al final de la cola para el autobús y con una voz que parecía un zumbido de un mosquito dijo, África, una mierda. El anciano que estaba delante comenzó a darse la vuelta, pero desistió y lentamente irguió su gran cabeza calva. Todo el mundo parecía extenuado a causa del verano que consumía la ciudad antes de tiempo. Bird entrecerró los ojos y estremeciéndose por un escalofrío, continuó sudando. Poco después advirtió que su cuerpo empezaba a apestar. El autobús no llegaba y el calor era intenso. Avergonzado, Bird se sintió aletargado e insensible a la luz y el ruido de alrededor. Y entonces un incipiente deseo sexual fue abriéndose paso a través de la oscuridad de su mente, y ante la sorpresa de Bird, creció como un árbol de caucho joven. Manteniendo los ojos cerrados, se tanteó por dentro del bolsillo y comprobó que tenía una erección. Se sintió miserable, ruin, deseó lo peor del sexo más corrompido que pudiera existir. Abandonó la cola y buscó un taxi. Cegado por el resplandor, veía la plaza como si fuera un negativo. Tenía la intención de regresar a la habitación de Jimiko, donde no entraba la luz del sol. Si me rechaza, pensó irritado, la golpearé hasta dejarla inconsciente y luego la follaré. Gracias, Oh, Jorge. terminó. Muchas gracias. Sí, dejamos Irma, queda pendiente para la próxima reunión. Muy bien, Bueno, vamos a pasar un ratito a salas para conversar. Estamos poquitos, así que nos viene bien para tener un poquito más de tiempo también de conversación. Así que tenemos 10 minutos, calculemos para ya no
quedarnos hasta más tiempo. Así que bueno, ahí nos vamos a estar atentos. Voy abriendo, Alex, para que nos acompañes en la una, yo me voy para la otra. Ahí vamos. Vamos a estar 4-4, así que nos va bien. Bueno, bienvenidos de nuevo Jorge, Irma y mamá. Nos ha tocado hoy día acá a nosotros. Solo déjenme comprobar que ya Bueno, están los de la otra sala. Sí. Muy bien, bueno, qué gusto tenerles por acá. La verdad es que es un capítulo muy crudo, lleno de matices, con muchas implicaciones, no solamente en la narración, que ya es una riqueza, sino ciertamente en lo existencial, yo creo que es muy fuerte. Así que bueno, ¿qué comentarios les viene? ¿Cómo les ha hecho sentir el capítulo? ¿Qué imágenes les ha ido impactando? ¿O qué cosas rescatarían de lo que hemos leído ahora, ¿no? Sobre esta relación tan interesante de ver por primera vez al bebé, ya después de estar en este tiempo en el hospital, ya lo había visto antes en la ambulancia, pero esta vez después de todo lo que ha pasado, ¿no? Ya en cuna, en una incubadora, la reacción con el médico y el episodio final que me parece bien interesante. No sé, ¿qué comentarios nos surgen? ¿Cómo lo vamos viendo en la lectura? No sé quién quisiera empezar. ¿Quién se anima? sí, de repente podría ser yo, disculpe, no encuentro para levantar la mano. Adelante, Jorge, te escuchamos. Claro, lo mencioné también en mi intervención anterior, ¿no? Que a veces nosotros pensamos que es lo que necesariamente piensa el autor cuando nos relata, ¿no? Algo dentro de la trama, ¿no? Pero lo que el autor hace no necesariamente está de acuerdo con lo que él piensa, ¿no? Mm, Sino él nos quiere decir muchas cosas, pero a través de sus personajes, ¿no? Eso es importante. Ahora, otra cosa es cómo está el lector en el momento que lee. ¿Estamos? Sí, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ahora yo lo he sentido, eh, a pesar de que son crudas las escenas, las ha manejado el autor, ¿no? Con mayor serenidad, ¿no? A pesar de ser duras, la escena, ¿no? Porque ahí es un ver que más piensa en el hijo, ¿no? A pesar de que tiene que tomar esa decisión, ¿no? Está buscando a alguien que sea su cómplice, ¿no? Se encuentra con este otro señor de un hijo que tiene un hijo que no tiene hígado, entonces pienso que él comienza a reflexionar que no es el único que está en el problema, ¿no? Por ahí lo veo, por eso les digo, ¿no? O sea, está bien, hay algo en la lectura, pero algo también en nosotros, ¿no? Los que estamos ujú. leyendo. En mi caso, es ese. Por eso quería decirles el punto de vista del escritor y del lector. Bien, ahora, sigue el autor con esas figuras, ¿no? Las figuras que utiliza, continúa con los animales, etcétera, ¿no? Entonces, eh, cuando uno trata los temas ambientales, y eso es lo que yo he hecho a lo largo de mis años en la universidad, he hablado yo de población humana y población no humana. Son importantes las dos poblaciones, Mm. ¿sí? Y no es rebajar a los humanos cuando los comparamos con animales, ¿estamos? Porque todos compartimos el planeta con distintas funciones y distintas opciones, ¿no? Entonces, por ahí él continúa y lo hace muy bien, ¿no? Y a cada uno ha reflexionado tanto con qué papel darle a cada animal, ¿no? A cada animal, ¿no? Bueno, sí, y yo lo dejaría ahí, hay mucho más, pero Gracias, yo Jorge. sé que veo manos levantadas. Sí, no, muchas gracias. Es muy interesante como mencionas la vinculación que se va creando entre el autor y lo que se va narrando, ¿no? A mí me llama también mucho la atención este punto crítico que es eh, la, la disputa o la tensión que se produce entre el deseo que él alberga del bebé y los deseos de su realización personal, ¿no? Es decir, yo veo sobre todo esta imagen tan poderosa y tan fuerte de la ambivalencia que hay con el diálogo del médico, ¿no? En donde inclusive
el médico sabe o logra percibir a través de su modo de expresión, de su tono, ¿no? El malestar que siente con el hijo, cómo ese hijo todavía no está albergado en el deseo. Eso me llama mucho la atención, ¿no? El manejo que tiene el autor del deseo, en este capítulo en especial. Porque parecería que el deseo no está todavía presente en él. O sea, no hay un deseo de hijo, ¿no? De ese hijo al menos. Entonces, no logra darle todavía un espacio a ese deseo. Y la verdad es que cuando uno, creo yo, le da un deseo a algo, pasa lo del sentido de lucha, ¿no? Yo lo que veo es que al final, el encuentro que tiene con este otro padre, ¿no? Que está luchando por el hijo, es un padre que ya ha albergado el deseo de hijo, ¿no? O sea, ese hijo ya se ha hecho un lugar en el deseo del padre. Cosa que no pasa con Bert. Más bien ha estado todo el tiempo como en una especie de desalojo del hijo, ¿no? Y lo que busca es eso, es no dejarle entrar, es una lucha por desalojarlo, ¿no? A tal punto que lo de África también, tiene que ver con su tema personal, se hace como muy palpable al final a través de un grito, ¿no? Eh, Eso también me llama mucho la atención, es una imagen muy potente en el relato. Adelante, mamá, te escuchamos. Buenas noches. Sí, me ha parecido bien interesante este capítulo, sobre todo porque yo le siento a Vir como un padre culpable, ¿no? Él siente mucha culpa, em, él siente muchas insatisfacciones. Él incluso cuando llega al hospital, él, él pensaba que le iban a decir que el bebé ha muerto, que el bebé ya no estaba. Y se admira cuando la enfermera le dice, no, le dice, su bebé es perfecto, o sea, su bebé tiene sus manos, sus piernas, él se alimenta y le lleva a la incubadora, ¿no? Entonces es como que sufre un shock emocional, se puede decir, ¿no? O sea, él estaba preparado para despedirse del bebé, incluso ya veía cómo iba a tratar este tema con la esposa y todo lo demás. Y resulta que no es así, que el bebé está vivo. Y le lleva y le presenta a su bebé, ni siquiera se acordaba del rostro, cómo era el bebé, sino solamente de su cabecita vendada, ¿no? Y ve a los demás bebés y lo que lloran, y le ve a un bebé así un poco como, yo qué sé, de una tez oscurita, no sé, y le ve a su bebé en cambio como rojito, ¿no? Mm. Entonces, eso es como que él no se espera. Y, y a mí sí me causa asombro, ¿no? O sea, es como que no espera a ese niño, algo así, no sé. Em, él también me llama la atención algo, una parte que se hablaba del capítulo, el que se siente un vacío, como un depósito sin mercancía, algo así, habla él, y se mira al espejo, dice, y se ve como un maníaco sexual, y se siente asqueado, y es el rostro de él, que mucho tiempo cuando recuerda, o sea, le da como rechazo, ¿no? Entonces, esta es una parte también de él verse, de él sentirse asqueado de lo que él mismo ha hecho, ¿no? O de los sentimientos de él. Esto me parece tan fuerte, ¿no? Tan fuerte porque es verse, sentirse al desnudo ante él mismo. Y también otra parte que me llama la atención es la parte de las manos. Ahora vemos también las manos sudorosas de ver que en cada momento tiene no sé, pues de esta sintomatología se puede decir de manos sudorosas y también ve las manos de su bebé, que son muy grandes, dice él. Entonces, me llama la atención todas estas cosas, ¿no? Y de este bebé también, este otro bebé, y cómo lucha su otro padre. Dice, no, no tengo esperanza, dice, pero pueden hacerle un hígado a mi hijo, si todo pueden hacer los médicos, es una lucha contra los médicos de este otro padre, ¿no? Y se mantiene firme, ¿no? Entonces, claro, es como para ver una lección, o sea, él no entiende esta parte.
Y la última parte también me llama la atención, ¿no? Porque sí, no, yo no entiendo, o sea, él está yendo en el bus y tiene una erección y vuelve a acordarse de Jimico. Entonces, no sé si es una escapatoria a todo el problema que está viviendo, lo que a él le pasa. No sé, esta parte no le logro yo entender a ver qué es lo que siente y por qué tiene esta reacción. Eso, gracias. Gracias, mamá. Sí, has traído temas también bien interesantes. Yo quisiera remarcar de lo que has dicho también, la cantidad de elementos de comparaciones de climáticas que hace ahora, a diferencia del capítulo anterior, ¿no? El verano que se está acabando, llegando el otoño, la bruma que ve como si estuvieran las incubadoras, ¿no? Todo el sentido de la bruma, el sudor también que puede ir como sintiendo, la climatización, en fin, hay mucho elemento climático aquí, ¿no? Que refleja un poco también cómo se está desarrollando la escena o las escenas que vamos viendo. Es interesante el elemento de la sexualidad presente en el diálogo y sobre todo en toda la narrativa, ¿no? Hay una fuerte presencia de lo sexual, sobre todo, no sé si como una escapatoria, pero quizás si valga la pregunta, hacernos por qué. ¿Por qué junto a los elementos de mayor turbación o de mayor dificultad, el elemento sexual aparece con esa brusquedad y esa fuerza? Y a veces no aparece, ¿no? Pero sí hay un elemento sexual potente ahí y parece que muy vinculado a Jimico, ¿no? Que es un poco por donde se ha ido enfocando la narrativa. Y lo del espejo también es impresionante, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? El reconocimiento del vacío y a la vez el no reconocimiento de la persona humana que está ahí al frente. Hay un juego ahí muy interesante, pero bueno, quisiera escuchar a Irma, no sé cómo te pareció el capítulo para ir cerrando. Sí, chévere, gracias, Dani. Bueno, antes de empezar el tema del capítulo, estaba viendo la entrevista que nos compartiste, bueno, algunas de esas, ¿no? Mm, Y claro, ahí se entiende por qué el personaje del libro se llama Bert, mm, porque al final, claro, el hijo empieza a poder dar atisbos de comunicación a través de los pájaros, ¿no? Ahí ya te esta parte de que por qué al final el personaje de este libro de una cuestión personal se llama Bert, ¿no? Bueno, y respecto a este capítulo, como siempre, ¿no? Rico en las descripciones y las comparaciones que hace. Sin embargo, a mí la que me llamó bastante la atención es esta parte cuando entra a donde ve a todos los bebés, ¿no? Y les ve envueltos, limitados, e inclusive hace énfasis en que están atados con gasas, ¿no? Y lo pone así, o sea, como atados, como presos, a comparación de lo que él esperaba ver de un bebé, ¿no? Y bueno, al final empiezan a ver algo, todos lloran. Igual hace referencia a uno de los bebés que está pálido y lo tiene ahí en la incubadora, ¿no? Pero luego llega a donde su hijo, y claro, su hijo pataleaba, movía las manitos, estaba muy vivo. Al final eso, ¿no? Comparado en la escena y con el resto de los bebés, o sea, él estaba muy vivo al final. Y también la parte que dice que inclusive él, viendo esa situación, se sintió, no sé si triste, frustrado, pero así de vulnerable como un bebé, ¿no? Porque quería ser uno de esos bebés que pueda meterse en una de esas incubadoras y sentir algo de alivio. Pero también me parece interesante lo que propone la historia, ¿no? Que en una situación así tú también llegas a cuestionarte de en efecto, sí deseas que al final tu hijo muera, ¿no? Porque justo también empiezan a analizar el tema de, oye, le pueden operar, pero si le operan, al final se queda como un vegetal, ¿no? Entonces él también asimila, se chuta como un vegetal. Entonces, claro, es válida esa pregunta también de, chuta, ¿qué es mejor, no? Frente a ese tipo de situación. Y bueno, justo ese tema, ¿no? Que ya también comentaron ustedes, que él va y vuelve entre mi deseo de ir a África, pero tengo este tema de aquí, y en ese proceso de a veces priorizar lo que tú quieres, te sientes culpable, ¿no? Y va entre ese juego de ir y venir, entre qué hago y en medio la culpabilidad, ¿no? Eso ujú. va.
Gracias, querida Irma. Sí, cómo se va entretejiendo, ¿no? Entre la vida del deseo y también la trama social, que va también diciéndole algo al personaje, ¿no? Y a través de distintas figuras, la del médico, las enfermeras también que juegan un rol. Al final, este personaje que yo me lo imagino a veces como una especie de loco, ¿no? Es como una voz en solitario que está ahí como gimiendo, gritando algo. Y la palabra es lucha, porque en el fondo es luchar, 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 que la va remarcando inclusive varias veces, ¿no? Es como se va juntando varios elementos de vida interesantes y el estilo narrativo rico en imágenes, en comparaciones, en metáforas, con símiles bien interesantes todo el tiempo usando la naturaleza, como habíamos dicho, y el tema sexual también ahí de por medio al final, sobre todo el capítulo que ya un poquito el jueves también ahondaremos más. Así que bueno, nos encontramos un ratito en salas, tengo que darles un aviso para el juees y ya nos despedimos por allá. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en salas un Gracias. ratito. Chao, chao. Ahora cierro los grupos, a ver, ¿puedo? Gracias. Sí, ahí está. Lo debo de arrasarles un ratito. Voy a apagar la grabación.